Buen día, profesor, compañeros. Nos vamos a presentar. Somos estudiantes del quinto D, el grupo número 3. El día de hoy vamos a hablarles un poco acerca del egoísmo ético. Para empezar, vamos a dar una frase que nos indica y sustenta un poco la idea de nuestro tema. Es decir, el propósito moral más alto del hombre es alcanzar su propia felicidad. Una citada por Ayn Rand en el año de 1961. Una de las principales cuestiones que surgen a raíz de este tema es ¿por qué permitimos que la gente padezca cuando podríamos ayudarla? Básicamente por dos puntos. El primero, difícilmente pensamos en el problema, es decir, lo tomamos como un hecho abstracto, como una estadística, y al ser que este evento ocurre lejos de nosotros, no le otorgamos la debida importancia. Y en segundo lugar, porque tenemos una respuesta diferente ante una crisis. Es decir, tendemos a valorizar más un problema cuando ocurre de manera global que de manera individual, ¿no? Entonces, vamos a establecer algunas diferencias entre lo que es el egoísmo ético y el egoísmo psicológico. El egoísmo psicológico ya lo venía explicando. Entonces, ¿cómo podemos definir el egoísmo ético? Básicamente con que hay un solo principio de conducta fundamental, que sería el principio de interés propio. Y este principio resume todos los deberes y obligaciones naturales que se tienen. Ahora mi compañera va a explicar algunos argumentos tanto en contra como en favor. Eh, Ahora vamos a ver a continuación tres argumentos a favor del egoísmo ético. El primer argumento nos dice que el altruismo es contraproducente. Nos menciona que cada uno de nosotros está íntimamente familiarizado con nuestros propios deseos y necesidades individuales. Además de que cada uno está situado en un lugar especial para procurar bien alcanzar estos deseos y necesidades. Como segundo argumento nos dice Ayn Rand que concibe a la ética del altruismo como una idea totalmente destructiva, tanto para la sociedad en su conjunto como en la vida de las personas, ¿no?, que están engañadas por ella. El altruismo, a su modo de pensar, conduce a una negación del valor individual. Nos sugiere también Ayn Rand que también hay una base metafísica para el egoísmo ético. De alguna manera es la única ética que toma seriamente la realidad de la persona individual. Como tercer punto, nos dice que el egoísmo ético es compatible con la moral del sentido común. La moral del sentido común consiste en obedecer ciertas reglas. Debemos evitar dañar a los otros, debemos ser sinceros, cumplir con nuestras promesas, etc., ya que si no, pagaremos las consecuencias de nuestros propios actos si desafiamos esta moral. Por lo que nos dice es de que pueden mencionarse algunas de ellas, como por ejemplo el deber de no dañar a otros, ya que si dañamos a otros nadie se pondrá que nos dañen a nosotros. El deber de no mentir, ya que va en contra de nuestra propia reputación. Y el deber de cumplir nuestras promesas, ya que nos conviene hacer acuerdos mutuamente benéficos para beneficiarnos ambas partes. Según Thomas Hobbes, el principio del egoísmo ético conduce ni más ni menos a la regla de oro. No debes hacer a los demás lo que no quieras que te hagan, porque si lo haces, los demás muy probablemente te lo harán a ti también. A continuación, presentaremos los tres argumentos en contra del egoísmo ético. Hay un argumento bastante obvio en contra de este pensamiento, lo cual lo hace bastante rechazable. Por ejemplo, de los tres ejemplos que podemos ver, podríamos escoger uno y analizarlo. Por ejemplo, un funcionario público roba a Estado para costarse buenas vacaciones. Obviamente, esta es una acción inmoralmente incorrecta. Sin embargo, ¿qué dice el egoísmo ético? Que cada uno tiene el deber de hacer aquello que le favorece. Así que, si robar al Estado para costarse buenas vacaciones le favorece, sería permisible, digamos, para el egoísmo ético. Es decir, que el egoísmo ético aprobaría acciones y actitudes moralmente incorrectas siempre y cuando las beneficien a las personas que las realizan. Aclarado esto, empezamos con el primer argumento. El egoísmo ético no puede resolver conflictos de interés,
Bayer nos dice que los intereses personales a veces entran en conflicto. Por lo tanto, necesitamos de reglas morales y de orientación. La moral existe para aplicarse, ¿no?, a este tipo de casos, ¿no?, a este tipo de conflictos, ¿no?, como en la imagen. Chico A y el chico T, ambos están enamorados de la misma joven, de manera que el egoísmo ético les podría permitir a cada uno, ¿no?, realizar actos, ¿no?, totalmente incorrectos, repudiables, con tal de lograr su objetivo porque los beneficia, ¿no? Obviamente esto es totalmente equivocado y por eso decimos, ¿no?, que el egoísmo ético no ayuda a resolver conflictos de interés, ¿no?, solo los exacerba. ¿Qué nos dice, no? Que la moral adecuada debe dar soluciones a conflictos de intereses, ¿no?, y el egoísmo ético no puede cumplir con esta premisa. Sin embargo, no, un defensor del egoísmo ético podría decir, no, pero nosotros no aceptamos esta concepción de la moral. Sin embargo, el ser humano es un ser social, tiene que convivir con otras personas, y para una convivencia en armonía es necesario la resolución de conflictos. Y el egoísmo ético jamás podrá ser una buena alternativa, ¿no? Como dice en el ejemplo, una persona que piensa de esta manera podría decir, no, que el moralista no es como pues que resuelve disputas, sino como un árbitro, ¿no?, que pide que cada uno de los oponentes haga su mejor esfuerzo para ganar, lo cual obviamente no se puede aplicar a todas las facetas de la vida. El segundo argumento es, el egoísmo ético es lógicamente inconsistente, ¿no? ¿Por qué? Porque conduce a contradicciones lógicas. Tomando el mismo ejemplo anterior, el chico A quiere dañar a T porque le conviene, ¿no? Pero T lo va a impedir porque se le conviene a él, ¿no? De manera que cada uno está haciendo lo que mejor le favorece, ¿no?, según lo que diría el egoísmo ético, ¿no? ¿Qué acto es correcto si el actuar individual va en contra del otro? Y ahí es donde se produce la contradicción, ¿no? Es incorrecto impedir que alguien cumpla con su deber, ¿no? Simplemente podríamos rechazar esta premisa adicional y evitaríamos la contradicción, pero sigue siendo, ¿no?, un pensamiento que entra en choque, ¿no?, en conflicto, ¿no? Que el que uno debe impedirle a alguien que cumpla con su deber depende completamente de si sería provechoso para uno hacerlo, porque lo que es provechoso para esa persona, para la otra persona en conflicto no lo será. De manera que el egoísmo ético jamás podría, ¿no?, digamos, satisfacer a dos personas que están buscando cosas totalmente distintas. Bien, y el tercer argumento, ¿no?, el egoísmo ético es inaceptablemente arbitrario, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo enfocamos desde el punto de vista, ¿no?, de las opiniones del racismo, ¿no?, hay gente que tiene distintos pensamientos, hay choque de opiniones. Hay personas que piensan, ¿no?, que los intereses de una raza son más importantes que los de otra, ¿no? ¿Puede el racista señalar diferencias entre blancos y negros que justifique tratos diferentes? ¿O no? Según nuestra concepción de la moral actual, obviamente que no habría ninguna posibilidad de justificar tratos distintos. Hay un principio general que interpone en el camino de estas defensas. Podemos justificar el tratar a la gente de modo diferente solo si podemos demostrar que hay alguna diferencia fática entre ellos que sea pertinente para justificar la diferencia de trato. Por lo tanto, el racismo es una doctrina arbitraria, ¿no?, y el egoísmo ético es una teoría moral del mismo tipo. Quiere que cada uno de nosotros divida el mundo en dos categorías de personas: nosotros mismos y lo que nos beneficia, y los demás y lo que no nos debería importar, lo cual obviamente es una visión muy retrógrada para estos tiempos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? ¿El hambre, el frío les afecta menos? ¿De algún modo merecen menos a nosotros? Obviamente que no, y el egoísmo ético es una postura demasiado radical que no toma en cuenta, ¿no?, las diferencias de circunstancias en las que las personas nos encontramos muchas veces. Darse cuenta de que estamos en igualdad de condiciones constituye la razón más profunda de por qué nuestra moral debe incluir algún reconocimiento de las necesidades de otros y de por qué entonces el egoísmo ético fracasa como teoría moral. Conclusiones. El egoísmo ético sostiene que todas las acciones correctas son las que nos procuran beneficios a uno mismo. El bienestar de otras personas solo se toma en cuenta si eso termina beneficiando a la propia persona. Por tanto,
no prohíbe de realizar acciones altruistas. De eso no se trata. Más bien, parece una invitación a revalorizar la propia existencia, una sacudida sobre la vida misma, a ser conscientes que es la única que tenemos y quizá sea también nuestra mayor posesión.